Em, Aquí hay un par de ejercicios que eran respecto al punto flotante, ¿ya? Esto era del semestre anterior, en todo caso, donde era actividad presencial todavía, así que era una actividad ahí en la sala de clases, ¿ya? Pero bueno, entonces pueden ignorar la parte de arriba. Pero me gustaría que ustedes hagan esto quizás en sus casas, ¿ya? Suponiendo como que es una pregunta del libro, o sea, de la prueba. Eh, Algo así podrían esperar para la prueba del jueves, ¿ya? A todo esto, antes de que partamos con el ejercicio, algunas indicaciones sobre la prueba del jueves. Primero, vamos a tener 2 horas para responder la prueba, ¿ya? La prueba, la ventana de tiempo para iniciar el formulario, entonces va a ser de 8:15 de la mañana el jueves hasta 4:15 de la tarde, ¿ya? Entonces, ustedes pueden iniciar a las 8:15 de la mañana el jueves la prueba, y una vez que inician, van a tener 2 horas para responder, ¿ya? Después de las 2 horas, el formulario o el cuestionario se cierra automáticamente. Pueden iniciar también a las 4:15, ¿ya?, de la tarde el formulario, y van a tener 2 horas hasta las 6:15 de la tarde, ¿ya? Suman las 2 horas. Si ahora inician el formulario más tarde que las 4:15, supongamos a las 6 de la tarde, ¿ya? Si inician el formulario o la prueba a las 6 de la tarde, entonces a las 6:15 el formulario se cierra automáticamente, ya por lo tanto van a tener 15 minutos solamente para responder la prueba, ¿ya? Así que por eso les digo que el formulario va a estar abierto en general, o sea, tienen para responder la prueba, mejor dicho, para que no haya confusión, de las 8:15 hasta las 4:15 de la tarde. 8:15 de la mañana, 4:15 de la tarde, ¿ya? Ese es entonces el mensaje. No sé si hay alguna duda respecto a eso o algo que quieran consultar. Por ejemplo, la prueba va a ser a través del aula virtual, ¿ya? Así que ustedes entran al aula virtual, entran al cuestionario, que va a decir ahí clarito prueba número 1, etc. Una vez que entran al cuestionario, entonces les va a decir, ¿está seguro que desea iniciar el cuestionario? ¿Ya? Es decir, que ustedes tienen que estar seguros, ¿ya? Ojalá asegurarse de que, no sé, pues van a tener tranquilidad durante esas 2 horas para responder la prueba en sus casas, dentro de lo posible, ¿ya? Así que una vez que ustedes ponen OK, inicia el proceso. Si ustedes cierran el navegador, por ejemplo, ya mientras iniciaron el cuestionario, no importa porque después pueden volver a abrirlo. De nuevo tienen que iniciar, meterse al navegador, al aula virtual, a la prueba, ya, y el tiempo va a seguir corriendo. Ya no, el tiempo no se detiene porque uno cierra el navegador, por si acaso, el Mozilla o lo que usen ustedes. Ya. Eso. Y en caso de alguna complicación técnica, ustedes siempre me pueden escribir, ya en ese caso no hay problema. Y en caso de que tengan alguna duda de interpretación de la prueba, también pueden escribir ya al foro de consultas del aula virtual, ¿ya? Entonces, en el foro de consultas vamos a dejar un topic sobre la prueba y ahí pueden hacer sus consultas. La idea es que todos puedan ver las consultas, ¿ya? Eso. Ya, pues. Entonces, ya tenemos suficiente gente. Ahora vámonos al ejercicio. Entonces, uno de los ejercicios que me gustaría aquí abordar es el del punto flotante, ¿ya? Cosas básicas, ya por ejemplo, cómo se agrupan los bits en el formato de punto flotante. Explique la función de cada grupo de bits, ¿ya? Entonces, ¿cuántos grupos hay en la representación de punto flotante? ¿Cuántas representaciones hay? O sea, ¿cuántos formatos de punto flotante hay? Ya tienen que también acordarse de eso. ¿Cómo están divididos entonces en los grupos? ¿Qué significa cada grupo? Etcétera, ¿ya? Luego dice, ¿cuántos bits en total tiene la representación de punto flotante de precisión simple? ¿Ya? Ese es uno de los formatos. Y cómo se distribuyen estos bits en los grupos que componen este formato, ¿ya? Entonces, ahí tienen que echarle un vistazo a cómo están divididos, cuántos bits para cada grupo, etcétera, ¿ya?
Y ahora viene la parte interesante. Dice, convertir los siguientes números a formato de punto flotante de precisión simple. ¿Ya? Ahí hay tres números. ¿Ya? Uno está en decimal. ¿Ya? El primero es un número negativo, ya que tiene una parte entera y una parte fraccionaria. Y está en base 10, ya porque tenemos símbolos, si se fijan, que van hasta el 9. Y además que tenemos el multiplicador por 10 elevado a menos 10. ¿Ya? Luego tenemos el 0, ¿ya? Cómo pasamos el 0 a punto flotante, y después tenemos el número pi, ¿ya? Podría ser cualquier otro número, ¿ya? Pero en este caso el número pi, con una parte entera y 4 números decimales, ¿ya? Eso. Entonces, vamos a hacer uno, ¿ya? No sé, podríamos hacer el primero, quizás el más interesante. De acá. Voy a dejar una diapositiva. Voy a dejar una diapositiva en blanco para hacer el ejercicio, quizás unas 2 o 3. Duplicate. Duplicate. Ahí estamos. Entonces, el menos 1, 2, 3, 4, 9, 8, 7, 6. Menos 1, 2, 3, 4, 9, 8, 7, 6. Por 10 elevado a menos 10. Ya. Entonces, a ver, para que hagamos la clase un poco más interactiva, ¿quién me dice qué es lo que hay que hacer a continuación para pasar este sistema, o sea, este número a punto flotante de precisión simple? ¿Cuál es el primer paso? ¿Quién sabe? El bit de signo. El bit de signo, ¿no es cierto? O sea, primero que todo, vamos a hacer nuestro cuadrito, ¿no es cierto? Vamos a sacar, tenía una diapositiva por acá. Lo vamos a guardar. Vamos a ir a la parte de punto flotante en las diapositivas. Esto es diapositiva 2. Para que lo tengamos a mano. Yo ni me acuerdo dónde estaba el punto flotante, solo sé que era antes, acá. Ya. Entonces, el que tenía los monitos. Este de acá. Bien. Entonces lo vamos a copiar entero y lo vamos a llevar para acá. Ya, ahí quedó. Wow. Ya. Entonces, aquí podemos ver que esta es la forma entonces de representar un número en punto flotante. Tenemos tres grupos. ¿Ya? Entonces el primer grupo es el bit de signo, el segundo es el exponente, ¿ya? Que son los siguientes 8 bits. Y la última parte es la mantisa. ¿Ya? La mantisa es básicamente el número que queremos representar. Entonces vamos acá, tenemos entonces... Ay, un momento. Okay. Ay, siempre empiezan los problemas con esta. Ahí estamos. Ya. Entonces el bit de signo, ¿ya? La primera parte, signo, ¿ya? Entonces es negativo, lo que implica el cuadradito de signo que vamos a tener un 1, ¿no es cierto? Así que la primera parte ya está resuelta. Después dijimos que tenemos 8 bits del exponente, ¿no es cierto? Y después tenemos los restos 23 bits de la mantisa. Ok. Así que tenemos un 1. No quiero escribirlo. Ahí quedó pegado. Ahí está. Ya. Vamos a deshacer eso. Bueno, ya. Ahí se entiende. La segunda parte entonces sería convertir el número, ¿ya? Decimal, entonces, a binario.
Recordemos que lo que anotemos entonces aquí en el número de puntos flotante tiene que ser un número binario, ¿ya? Entonces, de decimal a binario. Entonces, si nos fijamos, el número decimal tiene una parte entera y tiene una parte fraccional, ¿ya? Entonces, pero tenemos un exponente, ¿ya? O sea, un 10 elevado a menos 10, lo que significa que en realidad nosotros, el número que tenemos, ¿ya? Primero tenemos que convertirlo en la posición con los ceros y como correspondería. O sea, el número que tenemos acá arriba lo vamos a dejar como menos 0, ¿ya? Y ahora tenemos que poner todos los ceros que correspondan, ¿ya? Entonces, en este caso sería, si aquí nos tenemos que correr entonces 10 posiciones hacia la izquierda, ¿ya? Porque tenemos un menos 10, ¿ya? Entonces sería 1, 2, 3, 4, ¿ya? Y de ahí tenemos que sumarle 6 ceros. A ver si nos quedaría, vamos a decir que estamos bien. Ahí nos quedaría el 1, 2, 3, 4, 9, 8, 7, 6, ¿ya? Esto sería entonces equivalente al número de arriba, a ver si es verdad. Si nos corremos 10 comas ahora a la derecha, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nos quedaría ahí la coma. Entonces ahí estaría OK, ¿ya? Así que la primera, en realidad la primera parte de la conversión de decimal a binario es dejarlo entonces como correspondería el número en decimal, ¿ya? Entonces le ponemos aquí abajito la D, ¿ya? Y ahora tenemos que pasar el número decimal a binario, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Ahora podemos usar el método de la conversión sucesiva por 2, o sea, multiplicación sucesiva por 2, ¿ya? Hasta convertir este número entonces a su equivalente binario. ¿Alguien está diciendo algo? Profesor, creo que se comió un 4. ¿Dónde sería? Aquí tenemos un 2, 3, 4. A ver, ¿dónde tengo el numerito? Del número original. 1, 2, 3, 4, 9, 8, 7, 6. ¿Ya? 1, 2, 3, 4, 9, 8, 7, 6. Y aquí tengo 1, 2, 3, 4. Esto es un 4, no un 9. Me quedo Ah, ahí medio, está. medio feo, me quedo el 4. Ya, 9, 8, 7, 6. Y acá y aquí abajito me queda 1, 2, 3, 4, 9, 8, 7, 6. Ya. Ahí está. Ya, entonces ahora tenemos que hacer el sistema de la multiplicación sucesiva por 2 de esto, ¿ya? Acá una recomendación que les puedo hacer es utilizar la calculadora, ya no para convertir directamente el número, eso es trampa, pero sí nos va a servir para lo siguiente, que es, podemos anotar el número 0. ¿Cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Después tenemos el 1, 2, 3, 4, 9, 8, 7, 6, ¿ya? Ese es el número original, entonces le vamos a poner Enter, ¿ya? Y ahora le ponemos a la calculadora Answer, ya respuesta, por 2, ¿ya? Entonces, ahora voy a poder apretar Enter sucesivamente, ¿ya? Y esos resultados entonces los voy anotando directamente aquí en el cuadernito, ¿ya? Entonces, si esto lo multiplicamos por 2, ya voy a hacer, a ver, que aparezca esta cuestión abajo. Creo que tiene uno por aquí, así que se me flotando. Entonces le ponemos Enter, nos da un número. Bueno, como saben, aquí lo que interesa es anotar los números enteros, o sea, la parte entera. Cuando superamos la parte entera, entonces ahí, si la parte entera pasa a ser un 1, ¿ya? Entonces ese 1 lo anotamos. Si es que la parte entera no es un 1, entonces anotamos el 0. Así que de la primera multiplicación, en realidad, aquí esto nos va a dar, si se fijan, el número es menor que 1, así que nos queda un 0, ¿ya? Ahora podemos presionar nuevamente Enter, ¿ya? Y si se fijan, ahí está el resultado. Así que nuevamente, de hecho no voy a anotar el número, ya lo voy a dejar solamente por 2. Si se fijan, aquí nos queda 0 de nuevo, presiono Enter de nuevo, ¿ya? Así que aquí vamos a estar un buen rato anotando ceros, ¿ya? Lo voy a anotar porque si no nos vamos a enredar con el 0, ¿ya? Ya vamos, si se fijan, en 10 elevado a menos 6, ¿ya? Así que uno piensa que va a estar todo el día acá, pero en realidad rapidito después llegamos, como es exponencial, rapidito vamos a llegar al
al número, ¿ya? Otro 0, otro 0, otro 0. Y ahora vamos a anotar cuántos ceros llevamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ya? Y ahora viene lo bueno. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¿Ya? Acá hay que ponerle entonces 15 ceros más. ¿Ya? Le vamos a poner entre paréntesis más 15 ceros. ¿Ya? Así que tenemos los 15 ceros más 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ceros que teníamos anteriormente. ¿Ya? Así que hay un montón de ceros. Y ahí recién alcanzamos el primer 1. ¿Ya? El primer 1, como pueden ver. Entonces, cuando alcanzamos el primer 1, ¿cómo nos quedaría esta cuestión? Nos quedaría entonces, a ver si volvemos de nuevo a la diapositiva para no cometer un error. Guardamos esto. Entonces nosotros estamos acá, hicimos la primera multiplicación por 2, nos dio 0, 0, 0, un montón de 0, ¿ya? Y ahora recién tenemos el primer 1, ya estamos acá. Entonces como tenemos el primer 1, vamos a anotar el 1, ¿ya? Después vamos a seguir multiplicando por 2 y ahora van a aparecer los unos más seguidos, ¿ya? El primero nos demoramos harto porque el número era bastante chiquitito, ¿ya? Ahora empiezan a aparecer los 1. Entonces el primer 0, esto es lo que quería anotar. El primer 0 que anotamos, ¿ya? Es el que viene después de la coma, ¿ya? O sea, entonces nos queda esto como 0, esto ya es el número que obtenemos entonces de esta columna aquí a la derecha, es derechamente el número ya en binario, ¿ya? Así que tenemos 0, y el número que anotamos, ¿ya? Eso es lo que quería estar seguro de que no cometamos el error, ¿ya? Entonces ahora volvemos. Así que vamos a poner acá, ¿ya? Entonces, vamos a poner aquí donde no moleste. Ya, entonces nos queda, ¿cómo nos queda al final el número? Está 0, vamos a entrar el numerito. Entonces tenemos 8 ceros, dijimos, más 15, serían, ¿cuántos ceros son esos? Son 23, ¿no es cierto? 0,00, 0. Estos de acá son 23 ceros, ¿ya? Y después tenemos el primer 1, ahí, ¿ya? Entonces del resultado que tenemos acá, que tenemos que hacer, restarle 1, ¿ya? De aquí le restamos 1. No sé qué pasó ahí. Entonces, menos 1. ¿Ya? Y nos queda entonces el 0.035. ¿Ya? Y este resultado, entonces, nuevamente, voy a hacer medio extraño. A ese número, entonces, ahora lo multiplicamos nuevamente por 2. ¿Ya? Y así sucesivamente, hasta que llegamos nuevamente al siguiente 1. ¿Ya? Entonces, multiplicamos esto por 2. Ya, si se fijan, no da mayor que 1. Así que anotamos aquí el 0. Otra vez por 2. Otro 0. Otra vez por 2. Otro 0. ¿Ya? Otra vez por 2. Otro 0. Y otra vez por 2. Y ahora ya nos dio mayor que 1. ¿Ya? Así que anotamos el 1. ¿Ya? La pregunta es ¿cuánto tenemos que anotar? Ya, bueno. Entonces ustedes saben que en la anotación, cuando una vez que tenemos el número binario, vamos a tener que nuevamente desplazar esta coma hasta el primer 1 que encontremos en la parte fraccional. ¿Ya? Entonces el primer 1, todos estos ceros que están acá, en realidad cuando lo anotemos en la mantisa, ya no nos van a estar expresados en la mantisa. ¿Por qué? Porque todos estos ceros que nos vamos a correr, o sea, toda esta coma se va a desplazar acá, todos esos 23 ceros, y nos vamos a posicionar básicamente ahí. ¿Ya? Entonces, una vez que nos posicionamos acá,
significa que nuestro exponente se va a tener que desplazar estas 24 posiciones, ¿ya? 24 posiciones. Este 1 recordamos que no lo vamos a anotar en la mantisa, y lo que vamos a anotar en la mantisa va a ser todo lo que venga después del primer 1, ¿ya? Entonces esto es la mantisa, ¿ya? Por lo tanto, ¿cuántos dígitos tenemos que anotar acá? Tenemos que anotar en estricto rigor 23 posiciones, ¿ya? Lo cual es un poco tedioso, ¿ya? Así que si seguimos acá con el ejercicio vamos a estar un buen rato, pero ya tenemos, o sea, con la calculadora no es tan tedioso en realidad, pero ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, ya tenemos ese 1 de acá, ¿ya? Entonces tenemos que anotar todavía otras 18 posiciones, y ahí vamos a tener entonces el número de bits para la mantisa. Lo bueno es que en algún momento esto debería converger, a ver si no me equivoco. Por ejemplo, ahora le ponemos menos 1, ya nos queda 0,15 por 2, ya. Entonces, de nuevo, esto es 0. Voy a borrar aquí un poquito para hacer espacio, porque si no, no se va a ver ni una cuestión acá. Eraser. Borra muy bien, no borro ni una cuestión. Ya, bueno. Entonces, 1, si se fijan acá, 2, 3, ya, ahí apareció un 1 de nuevo. Ya. Les restamos 1 a esa respuesta, eso es menos 1, ya nos queda 0,2, y eso lo multiplicamos nuevamente por 2, y así vamos hasta que eventualmente completemos los 23 dígitos, ¿ya? Lamentablemente se me quedó aquí todo bastante desordenado, como siempre, y vamos a cerrar acá. Pero espero que se haya entendido. Entonces, ustedes siguen con el proceso hasta que aquí logran, desde esta posición para allá, 23 dígitos, ¿ya? Entonces, si lo hacemos en limpio, ¿cómo nos quedaría? Finalmente, vamos a la parte 3, que no quiero perder lo que tengo acá. Voy a tratar de nuevo de borrar. Disculpen las incomodidades técnicas, parte de la nueva normalidad. Ya voy a tener que, a ver, 0,23 ceros, un 1, entonces lo vamos a anotar acá. Entonces era 0 con 0, y aquí entonces habían 23 ceros, ¿ya? Entiéndase, estos son 23 ceros. Después había un 1, ¿ya? Y después tenemos 4 ceros, un 1, 1, 2, 3, 4, un 1, ¿ya? Después tenemos 3 ceros, un 1, 1, 2, 3, un 1, ¿ya? Y después ya, aquí ustedes tienen que entonces, desde este punto en adelante, lograr los 23, ¿ya? Los 23 bits para completar la mantisa. Más de 23 no tiene sentido porque la mantisa solamente tiene para almacenar acá 23 bits, ¿ya? Entonces, ahora sí, ya tenemos el número en binario, y aquí ustedes continúan, así que le vamos a poner aquí una D, que significa que este número está en binario. Y ahora entonces tenemos que completar. Ya teníamos, vamos aquí a anotar bien grande, el primero, que era el bit de signo, ¿ya? Después tenemos el exponente, ¿no es cierto? Que lo vamos a dejar así inconcluso todavía. Y aquí tenemos entonces la mantisa, ¿ya? Este 1, recordamos que el primer 1 que ustedes encuentran lo vamos a ignorar, no lo vamos a anotar en la mantisa, porque lo que se anota en la mantisa es después del 1, ¿ya? Es lo que viene acá. Así que en la mantisa anotaríamos el 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, etc. ¿Ya? Así hasta que logran los 23. Y ahora viene el exponente. Entonces la pregunta es, ¿cuánto nos tenemos que correr desde esta posición hasta esta posición con la coma? ¿Ya?
Entonces, ¿cuánto nos tuvimos que correr? Bueno, habían 23 ceros, más el del 1 serían 24 posiciones, ¿ya? 24 posiciones. Entonces, recordemos que la representación de este número de 8 bits que hay acá va desde el 0, ¿ya?, hasta el 255, ¿ya?, en número binario, ¿ya?, porque estos son 8 bits, significa que vamos a anotar un número binario acá, ¿ya?, desde el 0 al 255. Pero el 0, cuando nosotros anotamos en el exponente aquí un 0, lo que estamos diciendo es menos, ¿cuánto había que restarle? 128, 127, son los detalles que se me olvidan siempre. Teníamos acá. Yo, como verán, no me preocupo mucho de los detalles porque si está anotado, entonces, ahí está, ya. Se le suma entonces al exponente 127, ¿ya?, como lo tenemos aquí en la página 36, diapositiva 36. ¿Ya? Al exponente hay que sumarle 127, entonces volvemos a nuestro ejercicio acá. Por lo tanto, el 0, o mejor dicho al revés, acá. Si lo que yo quiero anotar es un menos 127, este es el exponente que yo quiero anotar, lo que anoto, ya, vamos a tener binario, es un 0. ¿Ya? Si lo que quiero anotar, el exponente es 0, ¿ya?, entonces lo que voy a anotar es un 127. Ahí está. Y si lo que quiero anotar es un más, ¿cuánto nos queda? 255 menos 127, porque 128 más 127 son 128, claro. 128. Ahí está. 128 más 127 debería ser 255. Entonces tengo que anotar en el binario un 255. Ya sé más o menos la regla, ¿ya? Entonces así yo puedo anotar exponentes negativos o exponentes positivos, ¿ya? Y lo que anoto finalmente aquí en el numerito este es un número desde el 0 hasta el 255. Ok. Entonces, dicho eso es para que un poco uno se acuerde de cuál era el procedimiento. Pero más sencillo es que yo el número que tengo acá es básicamente un 2 elevado a menos 24, ¿ya? Y ese menos 24 entonces tengo que sumarle finalmente el 127, ¿ya? ¿Y cuánto nos queda eso? Nos queda un 103, ¿103? Sí, parece que sí. Entonces el exponente que tengo que anotar es un 103. Anotemos acá. Exponente es igual a 103, que es igual a menos 24 más 127. Y ahora tenemos entonces el 103 que transformarlo a binario, porque esto es un 103 decimal. Eso es una D por si acaso. ¿Cómo anotamos 103 a binario? Bueno, lo pueden convertir ahí de la forma más fácil. Por ejemplo, por los pesos, si 103 lo podemos descomponer en 64, más qué cosa, más 32 nos queda 96, ¿ya? Ahí tenemos 96. Y de 96 a 103, entonces nos queda 4 más 3 más 7, ¿ya? Y el 7 se descompone a su vez por, ya lo dejamos ahí, 7, ¿ya? Entonces, ¿cómo se anota un 7? Un 7 era si tenemos aquí el de las posiciones, vamos a aprovechar de repasar el método de los pesos, entonces 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4, 2 elevado a 5, ¿ya? Entonces, ¿qué números nos dan eso? Nos da un 1, nos da un 2, 4, 8, 16, 32, 2 elevado a 6, 2 elevado a 7, 32, 64 y 128, ¿no es cierto? Ya. Entonces dijimos 64, el primero es un 0, el 64 es un 1, el 32 es un 1 y el 7. El 7 se compone entonces del 1 más 2 más 4, ¿ya? Así que el 32 dijimos que era un 1, el 16 va a ser un 0, el 8 va a ser un 0 y los últimos van a ser 1. Entonces ese número nos va a dar el 103. ¿Ya? Así que este es el número que finalmente anotamos acá. 0, 1, 1, 0, ¿ya? 0, 1, 1, 1. Ahí está.
Y con eso entonces termina el primer ejercicio. Bueno, nos demoramos un poco más porque, como verán, improvisé un poco. Pero entonces, esta tremenda notación, que finalmente cuántos bits son en total, entonces, todo esto, 32 bits. ¿Ya? Y ahora viene la parte en que si yo quiero guardar esto en memoria, en un computador, o lo quiero observar, bueno, esos 32 bits, quizás no me interesa anotarlos como bits y puedo anotarlos en otra notación, por ejemplo, en hexadecimal. Así que yo podría, estos 32 bits, por ejemplo, dividirlos en grupos de 8, ¿ya? Entonces nos quedaría el primero, sería los primeros 8 bits. Aquí da lo mismo donde que el primero sea un bit de signo, el segundo sea el exponente y todo eso. En realidad vamos a trozar quizás esto en grupos de 8, y cada grupo de 8, por ejemplo, lo podemos anotar en hexadecimal, ¿ya? Entonces, después esa tremenda chorrera de ceros y unos, en realidad nos quedan en 4 palabritas hexadecimales y que es mucho más compacto, ¿ya? Así que esa sería una notación de cómo almacenar este dato. Y eso. Así que si es que aparece un número en hexadecimal que está referenciado a un problema con puntos flotantes, no se asusten. Simplemente es que el hexadecimal es una forma de anotar todos estos números, ¿ya? Todos estos unos y ceros. Así que ahí terminaría el ejercicio, ¿ya? El primero, bueno, fue particularmente largo. ¿Por qué? Porque era un número con bastantes ceros, o sea, un número bastante pequeñito, ¿ya? Pero, por ejemplo, el cero es más rápido, ¿ya? ¿Por qué el cero es más rápido? Porque convertir el cero, o sea, hacer todo el procedimiento con cero es mucho más rápido. Porque, bueno, el bit de signo, en este caso, vamos a usar el positivo. Bueno, ahí me entró la duda también. El bit de signo, en el caso del cero, ya porque no hay doble representación, donde no hay un más cero ni un menos cero. Así que el cero se representa con uno de los dos signos, que estaba por acá. Pop, pop, pop. Estaban los casos particulares. Ahí está. El número 0 se representa así, bueno, en realidad está como del libro, en realidad llegar, copiar y pegar, ya. Pero si lo hubiésemos hecho así a mano, ¿qué hubiésemos hecho? Hubiésemos tomado el cero decimal y haberlo convertido a cero binario, ¿ya? Y en ese caso el cero binario son un montón de ceros, ¿ya? Claro, aquí viene el truco. Cuando teníamos el cero binario, que son 0,0000, a la hora de convertir o de extraer la mantisa, el método nos dice que tenemos que buscar el primer uno y después a la mantisa le anotamos todo lo que venga después del primer uno binario, ¿ya? El problema es que el cero binario no tiene ningún uno en ninguna parte, ¿ya? Por eso es que hay que definirlo de esta forma especial. Así que eso. Y el numerito que está acá abajo, como decía, como dice la diapositiva, es el que representa al infinito, ¿ya? Entonces este es el infinito, el que utiliza todos los unos. Así que, hablando de eso, hay que corregir un detallito, que es lo que está acá, esto, ¿ya? Que no llegamos al más 128 exponente, ¿ya? Porque el más 128 exponente que nos da el 255, perdón, estos son todos los unos que vimos anteriormente. Eso es los 8 bits en uno, así sería 1, 1, 1. ¿Ya? Así que en realidad esto lo sacamos y vamos a decir que el máximo número es el más 127, ¿ya? Y el más 127 entonces nos va a representar, o sea, se representa con el número 254, ¿ya? Porque el 255 estaba reservado para el infinito. Ahí sí. Entonces, del menos 127 exponente al más 127 en exponente se representa desde el 0, en este casillero que donde se anotan los números binarios del exponente, desde el 0 hasta el 254, ¿ya? Para representar ese rango de exponentes. Ya, ahí con el punto flotante, entonces descartamos. Veamos otro ejercicio. No sé si tienen alguna consulta, algún ejercicio en particular que quieran desarrollar. Aquí tenemos el libro, ¿ya? Entonces hay hartos ejercicios propuestos. Yo les recomiendo de todas maneras que se hagan por lo menos aquí, de cada sección por lo menos un ejercicio, ¿ya? Esto sí o sí. Pero, bueno, una cosa que me gustaría recalcar o repasar antes de que termine la hora es el tema con las compuertas lógicas, ¿ya? Entonces, aquí mismo, ya. Nosotros, bueno, lo alcancé a mencionar, pero quizás ahora hay que hacer más hincapié sobre, sobre el hecho que las compuertas lógicas pueden tener más de dos entradas, ¿no es cierto? O sea,
aquí, por ejemplo, si tenemos una compuerta lógica AND, ¿ya? Entonces podemos tener una compuerta lógica AND en estricto rigor de 2 entradas o más, ¿ya? Así que podemos hacer una de 3 entradas, ¿ya? Ahí. Entonces le vamos a decir las entradas A, B, C y la salida X, ¿ya? Entonces, si yo les digo háganme la tabla de verdad de esta compuerta, ustedes tendrían que hacer ¿qué cosa? Anotar entonces las entradas A, B, C y poner la salida X, ¿ya? Y hacer todas las combinaciones, ¿ya? Entonces, ahí, acá, me hacen desde el 0, 0, 0 hasta el 0, 0. Aquí tienen que contar en binario, ¿ya? 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, ¿ya? Entonces, si de repente se enredan o para verificar si anotaron bien aquí la progresión en binario, tienen que acordarse que la primera columna, la menos significativa, los bits alternan de uno en uno. Así que 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. ¿Ya? La segunda columna alternan de 2 en 2. Así que tenemos 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Y la columna más a la izquierda, entonces, alternan de 4 en 4. ¿Ya? Y después de 8 en 8, 16 en 16. ¿Ya? Así que tenemos 4 ceros seguidos y después 4 unos seguidos. ¿Ya? Ok. Entonces, ¿cómo sería acá? Bueno, ¿qué dice la regla de la compuerta AND? Entonces, como ustedes saben, dice cuando son todos unos, entonces la salida es 1. O sea, básicamente aquí tenemos un 1 y todo el resto van a ser ceros. Ahí. Ya. Ok. Lo otro que les quería mencionar es que nosotros entonces podemos hacer arreglos de compuertas. ¿Ya? Por ejemplo, una cosa así. Podría ser algo así. Una cosa ahí. ¿Ya? Entonces aquí podríamos tener A, B y la salida X. ¿Ya? Tenemos una compuerta OR, entonces que recibe las entradas A y B. Y tenemos una compuerta AND que recibe las entradas, la salida de la compuerta OR, que en este caso la vamos a poner Y, ¿ya? Y la entrada B. ¿Ya? Y sale X. Entonces ahora de nuevo yo les pregunto A, B y X. ¿Ya? ¿Cómo se comporta esto? Bueno, para hacer eso conviene hacer el intermedio, o sea, la solución intermedia. Quizás podemos poner A, B, Y, ¿ya? ¿Sí? Y después hacemos A, en realidad, que toma esto, toma Y y toma B. Así que este lo sacamos el A y le ponemos Y. ¿Ya? Ahí estaría. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sería la parte de la compuerta? ¿Cuál hacemos primero? El OR. Es decir, OR. Entonces, bueno, todas las combinaciones, ¿cuáles serían? 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. ¿No es cierto? Entonces, la compuerta OR entrega un 1 si es que cualquiera de las entradas es un 1. En otro caso, es un 0. Entonces vamos a tener eso que tenemos acá, ¿no es cierto? O sea, para la entrada A0 y B0 vamos a tener salida 0, Y0. Y para las otras entradas, entonces vamos a tener salidas 1. ¿Ya? Y ahora, entonces podemos hacer lo mismo con las combinaciones de acá. ¿Ya? Entonces vemos, ¿qué anotamos acá? Aquí podemos anotar, ¿cómo lo hacemos? Anotemos de la siguiente forma. Aquí uno podría poner todas las combinaciones de Y, ¿ya? Y B. Por ejemplo, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. ¿Ya? ¿Cuál es el problema? Que es posible que haya una combinación de Y que no exista para B. O sea, es posible que haya combinaciones que no existan. ¿Por qué? Porque el Y no van a ser todas las posibles combinaciones, sino que Y va a ser la salida de A y B. ¿Ya? Así que vamos a anotar en realidad A y B acá al ladito, ¿ya? Y su respectiva salida. Entonces tenemos cuando A es 0 y B es 0, cuando A es 0 y 1, 1 y 0, 1 y 1. ¿Ya? Copiamos aquí las respuestas, entonces vamos a tener cuando A es 0 y B es 0, Y es 0. ¿Ya? Cuando A es 0 y B es 1, Y es 1. Bueno, ya notamos eso mismo. Ahí, ¿ya? Así que si se fijan, el Y ¿ya? No es como
hubiese uno esperado, ¿ya? El 0011, sino que es 1, o sea, es 0111, ¿ya? Porque Y es un resultado parcial de lo que viene de acá, ¿ya? Ok. Entonces, ahora, ¿qué hacemos con la columna B de acá? Bueno, copiamos la que tenemos acá. Entonces, B0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, ¿ok? Y ahora ya tenemos nuestras dos columnas, ¿ya? De Y y B, ¿ya? Que es lo que finalmente entra a la compuerta antes de acá. Y ahora podemos entonces hacer la operación. Entonces, 0 y 0 en la compuerta AND nos va a dar un 0. 1 y 1 en la compuerta AND nos va a dar un 1. 1 y 0 la compuerta AND nos da un 0. Y 1 y 1 la compuerta AND nos da un 1. ¿Ya? Así que esa es la solución de este ejercicio, ¿ya? Así que tenemos todas las posibles combinaciones de A y B, que es lo que vemos acá, y el resultado de X es lo que vemos acá, ¿ya? Eso es como una forma así más sistemática de hacerlo. Ustedes podrían haberlo hecho al ojo también, así simulando cada una de las combinaciones. Por ejemplo, ya ahí al ojo simulan, dicen ya, bueno, si A es 0, entonces hacen el ruteo y después llegan ahí, y después dejan ahí anotadito el número de I para esa combinación y después van haciendo. ¿Cuál es el problema? Que si yo en vez de ponerle A, B, yo les pongo A, B, C, D, ya les pongo 4 entradas, entonces ahí la cosa no se resuelve tan al ojo, sino que hay que hacer ya con tablitas y todo. ¿Ya? Eso. Ya. Entonces, eso con respecto a las compuertas lógicas, como les decía, puede tener más de 2 entradas, ¿ya? Y lo que hay que acordarse entonces cuál es la operación esencial de las compuertas cuando tenemos más de dos entradas. ¿Ya? Em, También les mencioné qué pasaba con esto, ¿ya? Una compuerta OR excluyente de 3 entradas, ¿ya? Por ahí lo dije en el video, cómo se interpreta esto, ¿ya? Lo que hace la compuerta OR excluyente, así en particular cuando tiene solamente dos entradas, es, a ver, vamos a la siguiente. Eh, Vamos a borrar esto, no, lo vamos a hacer anotar una acá. Entonces la compuerta OR excluyente o exclusiva, cuando tiene dos entradas, está fácil, ¿ya? Entonces tenemos A, B y X, ¿ya? Entonces era A, B y X, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Es cuando son distintos, o sea, mejor dicho, cuando es uno de los dos, pero no los dos, entonces vamos a tener 1, ¿ya? Cuando los dos son iguales, vamos a tener ceros, ¿ya? Esa es la correspondencia de la puerta OR excluyente. Pero si ahora tenemos una OR excluyente de 3 entradas, ¿ya? Ahí, A, B, C, A, B, C. ¿Cómo se extiende eso? Entonces, bueno, aquí la misma tabla de verdad, ¿ya? Pero lo que vamos a hacer es contar el número impar de unos, ¿ya? Por ejemplo, si nos fijamos en esta tablita acá, cuando tenemos un número impar de unos, entonces le ponemos un 1, cuando tenemos un número par de unos, entonces le ponemos un 0, y si tenemos puros ceros también le ponemos un 0, ¿ya? Así que si hacemos 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, ¿ya? Entonces, ¿cómo completaríamos eso? Este es el XOR, ¿ya? Número par, entonces, o sea, número impar, número impar, número impar, número par, impar, par, par, impar, ¿ya? Y este es impar, o sea, este es par. Así nos quedaría entonces simplemente contar el número de unos, ¿ya? Y con eso armamos nuestra tablita del OR excluyente, ¿ya? Un OR excluyente de más de dos entradas a veces uno no lo ve, así que por eso se los anoto acá, ¿ya? Ese sería entonces el método. Y bueno, y si quieren negarlo, o sea, si vamos a hacer aquí le ponemos un circulito, entonces simplemente hacer el negado de este X, pues sería el X negado, complemento. Así que sería 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0. Ya, ahí nos queda entonces la tablita. Eso. No sé si tienen alguna otra consulta. Ah, ya apareció. Perdón, uno. Ahí estoy viendo las preguntas del chat. Ya me dicen, profe, ¿en qué formato nos tiene que dar el número binario
a hacer una pregunta sobre el punto flotante. Dice, un número binario, signo, magnitud, complemento 1, complemento 2 para convertir en punto flotante. Ah, ya. Sí, eso también es fuente de dudas cuando trabajamos con puntos flotantes. ¿Y qué pasa con el complemento? Si se utiliza, o sea, el formato de signos, si se utiliza complemento 1, complemento 2 o qué diablo. Entonces, nos vamos aquí a la diapositiva. En realidad lo que vamos a anotar en el punto flotante en esencia es un formato signo-magnitud, ¿ya? O sea, anotamos en un cuadradito el signo y en los otros cuadraditos anotamos la magnitud. La única diferencia es que la magnitud la vamos a descomponer a su vez en dos partes, ¿ya? Una parte que va a ser el número en sí, lo que llamamos mantisa, y la otra parte que va a ser la posición de la coma, ¿ya? Pero en esencia es signo-magnitud. Así que el número que nosotros anotamos va a ser el número binario, como le dicen en la diapositiva, real. O sea, en el fondo no va a estar ni complementado por 1, ni complementado por 2, ni nada por el estilo, en caso de que fuese un número negativo o positivo. O sea, en otras palabras, supongamos que queremos anotar no sé, un número a ver sencillo, no sé, pues el menos 127, ¿ya? El menos 127, que son los 8 unos seguidos, ¿ya? El hecho de que sea menos, ¿ya? Lo único que va a hacer es que va a cambiar el bit de signo, ¿ya? Entonces ustedes anotan el bit de signo, que es un número negativo, ¿ya? Y luego anotan en la parte, tanto en el exponente o en la mantisa, o sea, en el conjunto de lo que viene después, tienen que anotar el 127, ¿ya? No tienen que anotar el 127 complemento 2 o nada por el estilo, no, tienen que anotar el 127. Ahora, ¿cómo anotan ese 127? Bueno, si es que fuese un número con fraccional o no, ahí tienen que correr el exponente, ¿no es cierto? Pero, pero en esencia ustedes anotan el número tal cual como sería la parte magnitud, el 127. Eso. Ahora, si es que ustedes traen un número que ya les dicen, este número que está aquí en binario ya viene, o sea, ya es un número que está en formato complemento 2, entonces ahí ustedes tienen que pensar, ok, si está ya almacenado como un número en complemento 2 y es un número negativo, significa que para extraerle la magnitud voy a tener que aplicarle nuevamente complemento 2 para obtener eso, la magnitud, ¿ya? Entonces, entonces hay que leer en realidad bien el enunciado, ¿ya? Porque claro, si uno dice, eh, o sea, puede ser tan enredado como uno quisiera, ¿ya? El enunciado, pero en realidad yo creo que no va a ir por ahí la prueba, o sea, eh, la idea es que quede bien claro cuando uno le presenta un número binario o les presentamos un número binario, que ustedes sepan qué es lo que están viendo, ¿ya? La idea es que no haya nada de ambigüedad en ese sentido, ¿ya? Porque como les decía también en algún momento, cuando ustedes ven un número binario, ¿ya? 8 bits seguidos, si a ustedes no les dicen en qué formato está eso, en realidad ustedes no tienen cómo saber. No saben si es un número con signo que está en complemento 2, no saben si es un número que en realidad no está con signo, sino que es solamente la magnitud. Podría ser, si son 32 bits, podría ser un número que está en notación de puntos flotantes, ya de precisión simple. O podría ser que es un número entero simplemente de 32 bits, o sea, un número entero suficientemente grande. ¿Ya? En realidad, si a nosotros no nos dicen qué es lo que estamos viendo, no tenemos cómo interpretarlo. ¿Ya? Eso. Ya. Esa creo que era la pregunta. ¿Cómo estamos en la hora? Nos quedan 15 minutos. Veamos otro del libro. Bueno, aquí hay ejercicios, cosas que ustedes para que vayan soltando la mano naturalmente. Entonces, expresar formato binario de 8 bits, signo, magnitud, ya los números de acá, etcétera. Pues aparece con complemento 2, cosas sencillas en realidad, pero de todas maneras para que no cometan errores. Después ya aparecen números hexadecimales. Entonces, bueno, no sé, hagamos un ejercicio, aquí uno de suma, ya. Sumas hexadecimales, no, pero eso demora mucho, así que no lo vamos a hacer. Números octales, a ver, hagamos alguna conversión de octal. Por ejemplo, el 101 octal, ya. Lo agarré por casualidad. Duplicamos, borramos, entonces aquí, aquí era el título, pero anotemos. Entonces, si es que nos dicen
convierta números de una base a otra. Hagamos algunos ejercicios. El 101, por ejemplo, octal. Después hagamos el 101 decimal y hagamos el 101 binario. ¿Ya? Como ven, si cambia la base, el número que está representando es totalmente distinto, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, supongamos que todo esto lo queremos convertir a las otras escalas, que sería así como la matriz, aquí en base 2, base 16, perdón, base 10 y base 16. ¿Ya? 101, ¿por qué le puse 8? Ah, porque está bien. Base 2, base 10, base 16, ya base 8, pongamos entre medio. Que muy bonito para variar, pero ya. Entonces, si hacemos el método del 16, si hacemos el método de los pesos, está re fácil, porque como tenemos solamente, como es un número cortito, entonces usamos el método de los pesos. ¿Ya? Entonces, en el caso de 8 es entonces 8 elevado a 0, 8 elevado a 1, 8 elevado a 2. ¿Ya? ¿Cómo es? Entonces 8 elevado a 0 es 1. ¿Dónde lo anotamos? Lo vamos a anotar como acá. 8 elevado a 0 es 1, 8 elevado a 1 es 8, y 8 elevado a 2 es 64, porque 8 por 8, 64. ¿Ya? Eso es un 4. En el caso de 10, entonces los pesos, ¿cómo serían? Sería 1, 10 elevado a 1 es 10, y 10 elevado a 2 es 100. ¿Ya? En el caso del 2, 2 elevado a 0 es 1, 2 elevado a 1 es 2, 2 elevado a 2 es 4. ¿Ya? En el caso del 16, perdón, entonces teníamos el 1, el 16, y el 16 elevado a 2, ¿cuánto es? 16 por 16 son, 10 por 10 son, no sé, es 128. Ahí se me enredó. Lo veo acá. Creo que era, no sé si 256 o 128, ahí 16 elevado a 2. 256. Sí, 256. Vale. Entonces, no es más que sumar. Ya está reforma. Así que en el caso de... en realidad no había para qué hacer una matriz ahora, creo. Entonces, ¿qué número representa acá? Representa el 8 más 64. ¿Ya? 8 más 64, ¿cuánto nos da? Nos da 72, ¿no es cierto? Entonces, 72 en decimal. ¿Ya? Después podemos anotar 72 decimal, lo podemos anotar en las otras fracciones, qué sé yo. Pero anotemos en decimal primero. ¿Ya? Bueno, el 101 en decimal es 101. En binario tenemos entonces es 1 más 4 sería 5. ¿Ya? Y en base 16 sería 1 más 256, que sería 257. ¿Ya? Ahí está. ¿Ya? Ahí tenemos esos números. Entonces, si ahora los pasamos a su respectivo, bueno, aquí anotamos el 101 porque es lo que nos están preguntando, donde partimos. En base 2, 101, base 2, 110 aquí, y el 8 sería el 101 acá. ¿Ya? Ok, entonces, ¿cómo convertimos cada uno, por ejemplo, a base 2? ¿Qué hacíamos en este caso? La agrupación, ¿no es cierto? Recordamos que si nosotros agrupamos un número binario de a 3, entonces lo podíamos convertir, o sea, un número cualquiera, supongamos el número 101001, ¿ya? Que es del binario. Entonces yo puedo agrupar de a 3, ¿ya? Por ejemplo, ahí. Y con eso hago un número entonces en base 8, ¿ya? Por ejemplo, aquí me queda un 1 y aquí me queda el... ¿Cuánto es esto? Es 1, 2, 4, 4 más 1, 5, ¿no es cierto? 51. Así que ahí pasé del base 2 al base 8. ¿Ya? Por lo tanto, si lo quiero hacer al revés, de base 8 a binario, lo tengo que expandir. El 5 me queda un 101 y el 1 me queda un 001. ¿Ya? Entonces ahora pasamos acá. ¿Cómo nos quedaría si queremos pasar a binario? El 1 lo expandimos en 3 números, nos quedaría vamos de más a menos. El 1 lo expandimos en 3 números, nos queda 001. El 0 en 3 números, o sea, en 3 bits, 000. Y el 1 de nuevo en 001. ¿Ya? Entonces ese es el número binario
correspondiente a este de base 8. ¿ya? Luego que tenemos este número en binario, lo podemos pasar a número, o sea, a base 16. ¿Cómo? Ahora agrupando de a 4. ¿ya? En el caso de arriba, a ver, el caso de acá, y ahora que tenemos el número binario de nuevo, entonces podemos separar, agrupar de a 4 en vez de a 3. Y como vamos a hacer dos grupos de a 4, entonces tenemos que complementar con 2 ceros. ¿Bien? Así que tomamos los primeros 4 bits, ahí, y hacemos un número binario, o sea, un número que nos va a dar en base 16, y después tomamos los otros 4 y nos va a dar otro número en base 16. Así que aquí tenemos, ¿qué cosa? Tenemos, este era 8 más 1 son 9, ¿ya? Y aquí tenemos el 2, ¿no? Entonces, 2, 9 en base 16. Entonces, este era el ejemplo. Así que para rellenar acá tendríamos que usar el numerito que tenemos acá. Ya sería 0, 0, 0, 0. O sea, eso el primer número nos va a dar el de acá un 1. ¿Ya? Wow. Y después los otros 4, 0, 0, 1, 0. ¿Ya? Eso sería 0, 1, 0, 0. Eso sería 1, 2, 4. Eso sería un 4. Puede que me haya equivocado, pero ahí está. Ya. Entonces, así uno va completando la tablita. ¿ya? Después que lo tienen ya, por ejemplo, en una base, lo pueden completar aquí en base 10, qué sé yo, etc. Ahí, ya. ¿Qué más podemos ver? Otra cosa que quería mostrarles, que en realidad probablemente ya muchos de ustedes se dieron cuenta, pero es como una, no sé, forma de hacer los cálculos un poco más rápido para ganar tiempo. Que observemos un ratito ¿cómo se llama? La tabla de verdad o los números binarios, que podría ser el de acá, ¿no? Números binarios, sí, yo creo que hay otro quizás más limpio. No, ya vemos ese. Ok, entonces, aquí, bueno, ignoren los cuadritos en azul porque no es lo que me quiero referir ahora, sino que lo que me quiero referir es que observen las combinaciones cuando pasamos, entonces, de los números. A ver, primero, ¿cuáles son las potencias de 2 que tenemos que tener o que acordarnos siempre? Entonces son, que es como importante en el sistema binario, entonces tenemos el 1, el 2, el 4, el 8, 16, 32, 64, 128 y 256. Ya, esos que son las bases de la... O sea, todos estos números son potencias de 2, ¿ya? Tienen que recordarlos. ¿Por qué? Porque son precisamente en estos números cuando los bits cambian, ¿ya? Por ejemplo, aquí, que tenemos el 8, ¿ya? Vemos que el 8 es, o sea, cuando tenemos un número potencia 2, es en ese caso cuando tenemos un único 1, ¿ya? Que es el caso del bit más significativo, y el resto siempre van a ser ceros, ¿ya? Por lo tanto, el 32, bueno, que no está anotado acá, también va a ser un 1 seguido por 0. El 64 va a ser un 1 seguido por 0, el 128 un 1 seguido por 0, así, ¿ya? Aquí tenemos el 4, que también es un 1 seguido por 0. El 2 es un 1 seguido por 0. ¿ya? Eso es una cosa que tienen que acordarse. Y lo otro es que el número anterior, ¿ya? A esta potencia de 2, por ejemplo, el número anterior al 8, está compuesto lo contrario, por puros unos, ¿ya? Por ejemplo, un 7 son puros unos seguidos, o un 15 también son puros unos seguidos, o el 31 son puros unos seguidos, o el 63 son puros unos seguidos, ¿ya? Naturalmente van a abarcar más columnas en la medida que vamos avanzando en la tabla, ¿ya? Pero ¿por qué les digo esto? Porque muchas veces cuando uno quiere calcular un número así rápido, de forma mental, de repente es más fácil restárselo al número, a la potencia de 2 que está próxima a partir de un número por abajo. O sea, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, el 30. A ver, vamos a pantalla en blanco. Widescreen. Por ejemplo, así rápido, el 30 decimal, ¿cuánto es en binario? ¿Ya? Entonces, mi proceso mental es que el 31, ¿ya? Yo sé que son puros unos, ¿ya? O sea, 1, 1, 1, 1. ¿Cuántos tenemos acá? Esto sería hasta aquí 5, hasta aquí 15, hasta aquí, ¿ya? No sé si, bueno, lo que tienen que acordarse es cuántos unos son, ¿ya? Pero el hecho es que son puros unos, ¿ya? Entonces,
Y después, si yo quiero pasar del 31 al 30, basta que le resto 1. O si quieren pasar del 31 al 29, le tengo que restar 2, ¿ya? Entonces, 1, 2 o 4 o 3 son números que en binario son relativamente fáciles de calcular, ¿ya? Entonces, a ver, 31, entonces, ¿cuánto nos da? 32 era, vamos a anotar acá como memoria, 1, 2, no sé por qué se me sale eso, 1, 2, 4, 8, 16, 32, ¿ya? Entonces tenemos 1, 1, 1, 1, 1, claro. Si se fijan, ¿cómo se anota el 32? El 32, si yo quiero representar el número 32, sería el 1 con 4, 5 ceros, ¿ya? Mientras que el 31 son estos 4 unos que tenemos acá, ¿ya? Así, ¿ya? Entonces, a mí me dicen, 29 páselo a binario. Bueno, 29 en realidad es 31, que yo sé que son 5 ceros, ¿ya? Pero tengo que restarle, entonces para llegar de 31 a 29 tengo que restarle 2. ¿Y cuál es el 2? Bueno, 2 es el de acá, es la segunda posición. Por lo tanto voy a tener que cambiar ese 1 por un 0 y me queda 1, 1, 1, 0, 1. ¿Ya? Ahí tengo el 29. El 28, bueno, si ya sé cuál es el 29, el 28 tengo que restarle 1. ¿Y cuál es el 1? El 1 es la primera posición. Entonces, esto dijimos que era 29. El 28, entonces lo que tengo arriba, simplemente le resto un 1, ¿ya? O sea, una forma rápida de llegar a números binarios o hacer la conversión es simplemente restando también, ¿ya? Así como le decía con la mente. Y ahora si uno le resta 16 o 32, ya ahí va a ser más difícil, ¿ya? Así que eso, el hecho de que ustedes acuerden de cuáles son estos números potencia de 2 les va a hacer de repente calcular más rápido números. Por ejemplo, el 120, ¿ya? El 120 nosotros sabemos que el 127, ¿cuánto es 127? Son, bueno, el 255 son todos unos, ¿ya? El 255, ¿ya? ¿Por qué? Porque el 256 sería un 1 seguido por 8 ceros. Ya, el 255 son puros 1. Entonces, el 127, ¿cómo sería? Es un 0 seguido con puros unos. ¿Ya? Ahí. ¿Y cuánto sería el 120? Bueno, es 127, pero tengo que restarle 7. ¿Y cuánto es 7? Ya, bueno, ahí ustedes se van a ir acordando que el 7 es un 1, 1, 1, ¿ya? 7 es igual al 1, 1, 1. Por lo tanto, a este 127, los tres últimos 1 los tengo que convertir en 0. Entonces, ¿cómo me quedaría? 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0. Y ahí tengo el 120. ¿Ya? Así que eso. Una técnica entonces para llegar a números que están cerquita de las potencias sin hacer mucho cálculo. ¿Ya? ¿Qué más? Eso es lo que se me ocurre por ahora. No sé si tienen, ya estamos justo en la hora, una última pregunta. Parece que no hay preguntas. Vamos a cortar entonces el grabar.